Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, Hechos 20, a partir del versículo 17. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Hechos 21. Rumbo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos,
zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de ahí a Pátara. Como encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí nos encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén, pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y ahí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Allí llevábamos varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo y se ató con él de pies y manos. Entonces dijo: Así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Al oír esto, nosotros, los de aquel lugar, rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnason, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 16. Pacto de Asa con Ben-Hadad. En el año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judea. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula tu pacto con Baasá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y envió a los comandantes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistaron Iyón, Dan y Abel-Mayim, además de todos los lugares de almacenamiento que había en las ciudades de Neftalí. Cuando Baasá se enteró, dejó de fortificar Ramá. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá y se llevó de Ramá las piedras y la madera con que había estado fortificando aquella ciudad y fortificó más bien Gebá y Mizpa. En esa ocasión el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército arameo se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los cusitas y los libios no formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos? Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor
recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. De ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Asa se enfureció contra el vidente, por lo que éste le dijo y lo mandó encarcelar. Al mismo tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. Los hechos de Asa, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Lo sepultaron en la tumba que él había mandado cavar en la ciudad de David, y lo colocaron sobre un lecho lleno de perfumes y diversas clases de especias aromáticas muy bien preparadas. En su honor encendieron una enorme hoguera. Capítulo 17. Josafat, rey de Judá. Al rey Asa lo sucedió en el trono su hijo Josafat, quien se impuso la fuerza sobre Israel. Colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre, obedeció los mandamientos de Dios y no siguió con las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Dedicó su corazón a los caminos del Señor, hasta quitó de Judá los altares paganos y las imágenes de la diosa Aserá. En el año tercero de su reinado, Josafat envió a sus oficiales Ben-Jayil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos fueron los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También los sacerdotes Elisama y Jorán. Llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Aún algunos filisteos llevaron a Josafat como tributo regalos y plata. Los árabes también le llevaron 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Josafat se hizo cada vez más poderoso. Construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento, y tenía muchas provisiones en las ciudades. En Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes, cuyo registro, según sus familias patriarcales, es el siguiente. Comandantes de 1,000 soldados en Judá. Adnás, comandante al frente de 300,000 soldados. Le seguían Johanán, comandante al frente de 280,000 soldados. Junto a este, Amasías, hijo de Sicrí, que se ofreció voluntariamente para servir al Señor y estaba al frente de 200,000 soldados. De Benjamín, Eliadá, guerrero valiente, al frente de 200,000 soldados que portaban arcos y escudos. Le seguían Josabad, al frente de 180,000 soldados adiestrados para la guerra. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar los que éste había destinado para las ciudades fortificadas de todo Judá. Capítulo 18. Micaías profetiza contra Acab. Josafat se hizo muy rico y famoso, y como había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo a Samaria.
Allí Acab mató muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes, y lo animó a marchar contra Ramoth de Galaad. Acab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿Irías conmigo a pelear contra Ramoth de Galaad? Josafat respondió: Estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra. Pero Josafat también le dijo al rey de Israel: Antes que nada, consultemos al Señor. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran 400, y les preguntó: ¿Debemos ir a la guerra contra Ramoth de Galaad o no? Vaya usted, contestaron ellos, porque Dios la entregará en manos de su majestad. Pero Josafat inquirió: ¿No hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel respondió: Todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada nuevo, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, respondió Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y ordenó: Traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus trajes reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: Así dice el Señor: Con estos cuernos atacarás a los arameos hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: Ataque usted a Ramoth de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en manos de su majestad. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: Mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso: Tan cierto como el Señor vive, anunciaré al rey lo que mi Dios me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramoth de Galaad o no? Ataquen y vencerán, contestó él, porque les será entregada. El rey le reclamó: ¿Cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió: Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: Esa gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: Por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, y a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién seducirá a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramoth de Galaad y vaya a morir ahí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: Yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas. Entonces el Señor ordenó: Ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas suyos. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, preguntó. Micaías contestó: Lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: Tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad,
y a Joás mi hijo. Díganles que ordeno que lo echen en la cárcel y solo le den pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: si regresas en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Muerte de Acab en Ramot de Galaad. El rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Ahí el rey de Israel dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu traje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Aram había ordenado a sus comandantes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, pensaron: este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó, y Dios el Señor lo ayudó, haciendo que se apartaran de él. Entonces los comandantes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey de Israel se mantuvo en pie en su carro frente a los arameos hasta el atardecer. Entonces murió al ponerse el sol. Capítulo 19, del versículo 1 al 3. Cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, el vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y dijo: ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Pero hay cosas buenas a tu favor, que has quitado del país las imágenes de la diosa Aserá y has buscado a Dios de todo corazón. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.